En Bélgica, centenares de trabajadores migrantes mantuvieron durante varias semanas una huelga de hambre para reclamar se regularice su estatus migratorio. Aunque el gobierno logró convencer a los manifestantes de que detuvieran la protesta, que llegaba a niveles alarmantes, la problemática de los llamados sin papeles se extiende por toda la geografía europea. Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor del mundo más del 5% de los trabajadores son personas migrantes, es decir, personas que abandonaron sus hogares y que están trabajando de forma regular en otros países. Eso representa más de 170 millones de personas en todo el planeta. Sin embargo, la diferencia entre los salarios entre los nacionales y aquellos que poseen documentación que les permite trabajar vive una brecha bastante importante. Según la Organización Internacional del Trabajo, la diferencia es de hasta el 13%. Pero si nos vamos a por países, nos encontramos cómo la diferencia entre los nacionales de un país y los migrantes aumenta. El ejemplo, Italia, donde el 30% es la brecha salarial entre nacionales y personas migrantes. Y otros países como Chipre superan el 40%. Y estos son tan solo los migrantes que están regularizados. La situación de aquellas personas que viven en situación administrativa irregular en otros países, la situación es de extrema precariedad. La Organización Internacional del Trabajo exige que se elimine esa brecha salarial entre las personas migrantes y los nacionales de los países donde han sido migrados. Según datos recientes de la Organización Internacional de Trabajo, la remuneración de los migrantes en los países de altos ingresos es en promedio casi un 13% menor que la que perciben los ciudadanos de los países de acogida. Pero esta brecha es mucho mayor en Chipre y en Italia, en donde los migrantes perciben hasta un 42% menos que el resto de ciudadanos. Estos datos se refieren a los trabajadores migrantes en situación regular, porque en lo que respecta a los indocumentados, la remuneración es aún más baja. E se non faccio così non posso trovare il contratto, però non c'è documento, sempre lavoro nero, noi sempre lavoro nero, questo non va bene, è stanchissimo per quello. Per favore aiutarsi tutti gli immigranti qua in Italia, no, per regolare tutti. Abbiamo bisogno di documento regolare per tutti, è veramente troppo difficile per noi, però noi siamo a lavorare alla campagna. Per raccontare questo è troppo difficile. Loro pagare 4,50 €, 4 euro, non va bene, però non c'è documento. Nessuno paese deve andare avanti senza immigranti. Noi abbiamo bisogno di aiutarsi tutti gli immigranti qua in Italia. El salario mínimo legal para los trabajadores de la agricultura en Italia ronda los 10 euros por hora. Los niveles de explotación laboral han llegado a ser calificados en ocasiones como esclavitud moderna. Es el caso de este agricultor originario de la India, cuyo antiguo empleador está siendo enjuiciado por explotación laboral. Io lavoro un giorno, 12-13 ore, lavoro un giorno, anche domenica, senza festa, senza riposo, anche con feste, con Natale. Lui a me paga un mese 100 euro, ultima 150 euro. Durante 6 años, este agricultor vivió en condiciones de esclavitud en la provincia de Latina, un área rural al sur de Roma, donde residen miles de trabajadores de la India como él. Fue rescatado tras una investigación policial, luego de pedir ayuda por redes sociales a activistas de derechos humanos y a la comunidad india local. Quando io ho trovato un avvocato che darebbe a me aiuto, che lui mi ha detto che quando tu vado in un'altra parte, io darei tue massa, prepari il buco, butti dentro, butti sopra terra, perché tu non c'è. È evidente purtroppo che questa è una piaga veramente molto molto delicata in questo territorio, cioè questo impiego di lavoratori, soprattutto in agricoltura, in condizioni di sfruttamento è purtroppo un qualche cosa di cui ci siamo occupati spesso con tante indagini che hanno portato a buoni risultati. El relator especial de Naciones Unidas para Formas Contemporáneas de Esclavitud estima que para 2018 había más de 400.000 agricultores en riesgo de ser explotados y 100.000 en condiciones inhumanas. No tanto meglio. Quando ho fatto sciopero 2 volte alla Latina, no? Una settimana, 20 giorni, hanno messi bene.
Mo solo diverso così, che prima paga 3,20 €, mo paga 4 €, 4,20 €, 4,50 €, solo così. En la Unión Europea, la migración irregular ha sido reducida en un 90% desde la crisis migratoria de 2015 debido al reforzamiento de los controles y las pocas posibilidades de conseguir asilo. Pero muchos migrantes que llevan años residiendo han perdido su estatus legal, entre otras razones, por la imposibilidad de mantener contratos de trabajo durante la pandemia. Vendía allí y a mí no me gustaba vender en la calle. Pero como la ley de aquí es una ley que dice que si no cumples tus 3 años no puedes conseguir tus papeles y también no puedes estar así sin trabajar. La única cosa que tengo que hacer es salir y vender lo que sea, vender en la calle para vivir. O sea, en general las personas que migran a Europa y a España en particular en una situación de irregularidad en términos administrativos, se encuentran en una especie de callejón sin salida, porque tienen que estar 3 años viviendo aquí sin poder trabajar y por tanto le estás obligando a una situación muy difícil. Por tanto, nosotros siempre desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos defendido que la ley ha de cambiar, la ley de extranjería, y ha de permitir mucho más facilidad para permisos temporales de trabajo, mucho más contratación en origen. Es decir, el problema estructural viene por unos flujos migratorios y una ley de extranjería que no es realista. En Francia, un joven trabajador procedente de Guinea estuvo a punto de ser expulsado del país antes de que la prefectura de la localidad donde reside revirtiera la decisión tomada. Pero para ello su empleador, un panadero francés, tuvo que recurrir a una huelga de hambre para impedir su deportación y se le garantizara un estatus migratorio legal. On n'a pas d'apprentis qui viennent nous voir, on a des jeunes migrants qui ont faim de travailler, qui ont faim de vivre, et en fait on nous permet pas de les accepter jusqu'à la fin en fait. On nous demande de les prendre, puisqu'on nous demande de faire des apprentissages, et on nous les retire après, enfin voilà, c'est mon discours depuis le début, donc c'est anormal. Yaya, c'est la seule personne qui nous a demandé de venir ici en apprentissage parce qu'on est à la campagne, parce que c'est un travail quand même, faut être extrêmement courageux, hein, on travaille une bonne partie de la nuit. Et pour lui, ça lui pose pas de problème, donc oui, on est très contents. En plus, on a le projet de l'installer. Ça change énormément parce que ça apporte beaucoup de droits, ça m'apporte beaucoup de droits que je n'avais pas avant. Le droit de me former professionnellement, le droit de travailler, le droit de rester sur le sol français, le droit de vivre sereinement, sans peur ni crainte. Francia es uno de los países de la Unión Europea donde se han registrado manifestaciones para solicitar la regularización de migrantes que llevan años residiendo en el país, pero debido a su condición irregular han caído a niveles de pobreza extrema. Le gouvernement français, Emmanuel Macron, aime l'argent des sans-papiers. Pourquoi je dis ça? Parce que les sans-papiers travaillent, les sans-papiers payent les taxes, donc c'est le gouvernement qui reçoit les taxes. Pourquoi, si on reçoit de l'argent des sans-papiers, pourquoi on ne veut pas donner les papiers? Les sans-papiers veulent vivre dignement, veulent vivre comme les autres. Ils sont des humains, ils ne sont pas des invisibles. Sans compter que les sans-papiers ont été en deuxième ligne dans la lutte contre la Covid. Les sans-papiers étaient les livreurs, les éboueurs, les femmes de ménage, les hommes de ménage. C'était des sans-papiers aussi, les caissières. Donc on demande à cause de tout ça qu'on nous accorde nos droits à l'installation et à la circulation. Desde principios de año, miles de migrantes esperan por la renovación de sus permisos de trabajo, pero el Estado francés se demora en entregarlos, lo que ha generado diversas protestas ante las instituciones gubernamentales. On a marre, vraiment, on a marre de cette situation. Il faut que l'État nous entende. On n'est pas des invisibles, on est visibles, on est des êtres humains comme vous. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous entendent pas. Nous n'avons pas de preuves, mais nous pensons que certaines personnes ont pu mettre en place des logiciels pour bloquer les rendez-vous et ensuite les revendre. Il faut savoir que notamment une régularisation vie privée familiale ou sur le fondement du travail à Bobigny, sur le marché noir des rendez-vous, se revend selon les périodes entre 300 et 800 €. Et la préfecture est au courant, il y a plusieurs articles de presse sur le sujet. Donc finalement, on crée un marché noir, on crée un marché parallèle pour simplement accéder à un service public alors que le principe est la gratuité de son accès.
Mientras tanto, la candidata presidencial a las elecciones de 2022, Marine Le Pen, de la extrema derecha, ha calificado el nuevo consenso migratorio que aún discuten los gobiernos como un pacto para el suicidio de Europa. Cette immigration généralisera l'immigration subie. Les flux migratoires seront décidés dans le dos et contre l'avis des peuples. Irréversible. L'immigration concernée par le pacte est une immigration de peuplement qui ne repartira pas. Destructeur. L'ampleur des flux migratoires va compromettre l'équilibre économique, social et culturel de nos pays. La hostilidad contra los migrantes, incluso de la propia Unión Europea, ha provocado junto a la crisis por la pandemia que algunos opten por regresar a su país de origen. Не само защото мерките са по-леки, не само защото тук също много удобства са по-достъпни, цените са по-ниски. В крайна сметка бях учуден от самият факт, че се чувствам по-добре в момента тук, отколкото там. Aunque la opinión pública tenga la percepción de que Europa está saturada de migrantes, los datos de la propia Comisión Europea revelan lo contrario. Solo un 8% de los habitantes han nacido fuera de sus fronteras, mientras en países de altos ingresos como Australia, la cifra de extranjeros es de 30% de la población. En Bélgica, alrededor de 400 personas con situación administrativa irregular, es decir, sin documentación en Bélgica, han estado manteniendo una huelga de hambre que ha superado los 50 días. Finalmente, el gobierno belga ha accedido a negociar y a estudiar los casos de estas personas que se declararon en huelga de hambre para buscar una regularización a su documentación. Es curioso, pero muchas de las personas que han llegado a Europa y en países como Bélgica pueden vivir prácticamente durante décadas sin tener ningún tipo de documentación. Una situación de extrema vulnerabilidad, de precariedad, que no les garantiza sus derechos y que además repercute en la economía de esos países. La pandemia ha resaltado la necesidad de regularizar a las personas migrantes. Algunos países como Italia lo hicieron. Sin embargo, otros, como es el caso de Bélgica o España, han rechazado llevar a cabo una política de regularización para esas personas, las migrantes, que se convirtieron en el trabajo básico y esencial en tiempos de confinamiento. Ahora la protesta y esa huelga extrema de los trabajadores migrantes de Bélgica ha hecho recapitular unos episodios que se vivieron décadas anteriores, sobre todo de aquellos europeos que migraron hacia el continente americano. Bélgica cuenta con unos 150.000 extranjeros en situación migratoria irregular. Muchos de ellos llevan años contribuyendo a la economía del país, pero están desamparados, sin posibilidad de viajar al exterior o privados de derechos fundamentales básicos como el acceso a la justicia, a la dignidad humana o a percibir un salario mínimo. Los migrantes indocumentados en Bélgica llevan años solicitando al gobierno belga el reconocimiento legal y el derecho al trabajo. Su situación con la llegada del COVID-19 se volvió más desfavorable. La situation des sans-papiers, ça devient plus dur. Déjà, sans Covid, on vit la misère, mais maintenant, ça devient vraiment insupportable de vivre comme les autres. Et moi, je demandais une régularisation, parce qu'on dit, si on veut vraiment lutter contre le Covid, on doit avoir tous les mêmes droits. Droit au logement, droit à accès aux santé, droit à accès à tout service, comme les autres. La iglesia de San Juan Bautista de Bruselas se ha convertido en 4 ocasiones en escenario de protestas de migrantes indocumentados para instar por su regularización en Bélgica. En enero, el templo acogió a casi 200 personas que dieron de nuevo la batalla para dejar de ser ciudadanos invisibilizados. Et on souffre beaucoup. Et donc voilà, on veut vraiment avoir des papiers parce qu'on a juste la carte médicale, c'est tout. Et ça, pour nous, c'est pas beaucoup parce que nous aussi, on est des humains, on veut avoir notre carte, on veut vivre notre vie, pas avoir peur de la police, on a toujours cette peur en fait, on n'est pas à l'aise. La mayoría de estos migrantes que ocuparon la iglesia en el centro de Bruselas, así como locales de la Universidad Libre de Bruselas, son provenientes de Pakistán, Afganistán y Nepal. Muchos llevan años viviendo en Bélgica de manera irregular y se les considera los varados de la pandemia. Los migrantes no cuentan con el acceso a realizarse pruebas PCR. Ik heb eigenlijk een diploma van elektromechaniek, maar dat ben ik illegaal, dat kan niet werken met, maar ik doe soms hier, soms daar.
par exemple, un sans-papier ne peut pas se présenter dans un centre de test et se faire tester, quoi. Et donc forcément, ça pose des problèmes de santé au sein des sans-papiers, mais aussi pour l'ensemble de la population, forcément. El 23 de mayo, ante la falta de respuesta del gobierno, dieron inicio a una huelga de hambre. Los migrantes reclaman un cambio legislativo que les permita atenerse a un proceso fiable para solicitar la residencia en el país. También exigen su regularización. Bah oui, les sans-papiers ici sont prêts à aller jusqu'au bout, tant qu'il n'y a pas une solution par rapport à leur situation, ils ne vont pas cesser de faire de la grève de la faim. Ça, c'était un message dit à maintes de reprises. Ils ont commencé, il nous a expliqué textuellement, tant qu'il n'y a pas, comment dirais-je, une solution par rapport à notre cause, ils ne vont pas cesser de faire de la grève de la faim. Los migrantes persisten en obtener papeles de residencia legal para continuar y mejorar sus vidas en una nación donde algunos dicen que han estado trabajando y viviendo durante muchos años. Estas personas se ven obligadas a buscar empleos informales y sobre cuyas cabezas siempre sobrevuela la expulsión. Just give me work for me, then I can work and I can give to food my child, then they will grow. And my child is Belgian people, you know. So, I am the Nepali guy, but my child is not Nepali. They don't understand Nepali, they cannot speak Nepali, and they speak only the Dutch and the French. So my child is property of Belgium, you know. So, I have to give something for my child. So, I am request to Belgium government and every fathers and Belgian fathers, look at me. I am a father, you know. La mayoría de los que participaron en la huelga de hambre no formaban parte de ningún programa de regularización, pero han trabajado en la economía sumergida en la nación, donde no tienen protección social y a menudo están a merced de jefes sin escrúpulos. Terwijl in feite die mensen, als je dan regulariseert en ze brengt in menswaardige omstandigheden, geen huisjesmelker meer zullen hebben, zullen bijdragen tot onze sociale zekerheid enzovoort, zullen bepaalde knelpuntberoepen invullen, etc. Cientos de personas resistieron en una especie de campamento improvisado. Hasta 200 colchones innumerados estaban desplegados por las instalaciones con un cartel que describe la profesión de las personas que allí se encontraban tumbadas. La deshidratación, el cansancio, el dolor muscular o la insuficiencia renal comenzaron a hacer mella y habían provocado un trasiego incesante de ambulaciones y de bomberos para revisar sus signos vitales. Je peux pas me juger si vraiment si je reste en VO, non, parce que j'ai des problèmes de santé graves maintenant. J'avais une infection au niveau de la prostate qui est devenue vraiment grave maintenant et je sais pas si ça va aller ou non. J'avais aussi des problèmes cardio. J'ai le corps qui bat très vite et tout. J'étais hospitalisé presque 5 fois. Donc l'inquiétude, elle est toujours là. Donc chaque jour, quand on se réveille, on regarde si notre voisin, si notre ami est à côté de nous ou il a été embarqué par l'ambulance parce que les ambulances, ils n'arrivent pas. Voilà, c'est pas facile. C'est pas un choix. On n'a pas choisi de faire la grève de la faim par plaisir ou juste pour se faire mal. C'est plus pour se faire entendre parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre normalement, quoi. Enfin, Después de que este grupo de migrantes permaneciera más de un mes en huelga de hambre, las escenas en los 3 lugares de Bruselas mostraron una desesperación creciente. Debilitadas por la huelga, algunas personas ya no podían ponerse de pie, lo que generó una mayor sensación de urgencia para hallar una solución. Algunos huelguistas se cosieron los labios y solo ingirieron líquidos mediante una pajilla. J'ai commencé le chômage, il faut que je le finisse. Voilà, j'ai ce qu'il m'a donné, j'ai perdu 15 kilos, donc je suis capable de perdre encore 15 kilos ou 20 kilos pour que je sois régularisé. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a des gens qui sont risqués leur vie plus que nous. Si on voit, il y a mon collègue Karim qui est là à côté, qui a essayé d'avaler, il a avalé une lame il n'y a pas longtemps. Il était opéré en urgence. Il y a des 4 personnes qui ont coudre leurs lèvres. Voilà, tout ça, c'est des actions pour qu'on soit régularisé, pour qu'on montre qu'on a besoin des papiers. On ne fait pas ça pour rien.
Parce qu'on est déjà mort, on n'est pas vivant. Parce qu'on vit comme les autres, on travaille, on a nos logements, on paye le loyer, on paye les charges. Nous avons études comme les autres, mais on n'a pas une vie normale comme les autres. Et c'est pour ça qu'on fait la grève de faim. On est des travailleurs, des travailleuses. On n'est pas des esclaves. El 21 de julio los migrantes decidieron suspender la huelga de hambre después de llegar a un acuerdo con el gobierno belga. Aún se desconocen los detalles, pero los huelguistas aseguran que se otorgarán solicitudes de asilo por motivos humanitarios. Bélgica, como tantas otras naciones europeas ricas, ha tenido una relación ambivalente con la migración. Desde la década de 1960, muchos han sido invitados a trabajar y a ayudar a construir estados en todo el continente. Sin embargo, pocos fueron plenamente aceptados en la sociedad. La documentación de las personas migrantes en los países donde han migrado es un ejercicio básico y se ha pedido por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas. La ausencia de documentación perjudica el desarrollo de estas personas, que en muchos casos se ven perjudicados en el acceso a servicios básicos y públicos, como es el caso de la educación o la sanidad. El rechazo de las personas migrantes que se mantienen indocumentadas perjudica a la población y también a las propias democracias, porque lo cierto es que se crean ciudadanos de primera y de segunda. Además, llama la atención que esos ciudadanos indocumentados ejercen prácticamente tareas y labores, trabajos, que son rechazados por los nacionales de los países donde migran. Además de ello, repercuten de forma económica dentro de los países donde migran. Sin embargo, estos se quedan en muchos casos durante años en situación administrativa irregular, sin poder acceder a una documentación que le permita desarrollarse como persona. Un reclamo que han hecho los propios migrantes en Bélgica, pero que se ha repetido en el mundo. No somos invisibles, uno de los grandes reclamos de las poblaciones migrantes en situación administrativa irregular. Historias que cada semana le traemos aquí, a Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.